La reina madre era la mujer más poderosa del país. No la reina, ojo, la reina no, la reina madre. ¿Por qué, pastor? La reina, la esposa, tiene que ser lo segundo más importante después del rey. No, porque el rey tenía muchas esposas. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Un tiempo atrás, meditando, revisando la palabra de Dios, encuentro unas palabritas que no son familiares, que no conozco así nada más, que habla sobre los cereteos y los peleteos. ¿Qué es eso? No me suena. Investigando en la Biblia apenas aparece 3 veces. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué están en la Biblia? La Biblia no pierde tiempo poniendo a personas innecesarias. Si está en la Biblia es porque algo han hecho, algo han logrado. Ahí hay una enseñanza escondida detrás de 2 simples palabras. Dice la palabra de Dios que investigando sobre los cereteos y los peleteos, estas personas son 2 ciudades, ciudad de los cereteos, Creta, y la otra ciudad de los peleteos. Son ciudades que pertenecen a los filisteos. O sea, estas personas que dice la Biblia que son siervos, ¿de quién? Los siervos de David, que se van a David, que caminan con David, que fortalecen a David, que marchan con David, son filisteos. ¿No era David el mata gigante de los filisteos? ¿No era Israel acaso enemigo constante de los filisteos? ¿No era en la época de David que cada rato se peleaba con los filisteos? Y estos filisteos, los filisteos son un reino, ¿no? Había ciudades, la ciudad de los cereteos, la ciudad de los peleteos. Estos hombres abandonaron su país, abandonaron sus ciudades y se alistaron en las filas de David. Es increíble. ¿Cómo llegan estos hombres a estar bajo el cargo, bajo el mando de David? Cuando leemos la Biblia en 1 Samuel 27:1, dice la palabra de Dios que cuando David era perseguido, cuando Saúl iba y pedía su vida, David por temor dice, todo el tiempo me persigue, me dijo, me perdonó y luego me sigue persiguiendo. Saúl no tiene palabra, en cualquier momento me va a matar. Así que David decide escapar, huye, y por un par de meses, por un año y un poquito más, termina viviendo en la tierra de los filisteos. Y estando en la tierra de los filisteos, Dios le dio favor. ¿Qué le dio Dios? Favor. Mira, estando en la tierra enemiga, Dios lo hizo fructífero, lo bendijo. Hizo que entre los hombres grandes, los capitanes, los reyes, también cayó en favor. Como José, vaya donde vaya, caía bien, ascendía rápidamente. Terminaba siendo una persona sobresaliente. ¿Por qué? ¿Porque son guapos? No, porque tienen el favor de... Vayas donde vayas, si tienes el favor de Dios, tarde y temprano el Hijo de Dios será cabeza y no cola. ¡A su nombre! David va a la tierra de los filisteos. Dice la Biblia que había un hombre llamado Aquis, 1 Samuel 29:6. Y este hombre dice, David, desde que has llegado hasta el día de hoy, siempre ha sido honorable, siempre ha sido un hombre valiente. Aquis habla bien, el rey filisteo habla bien de David. No debería decir, yo me acuerdo que mataste a Goliat, yo me acuerdo que con tus hombres venías y matabas a mi ejército. Lo querían. ¿Cómo es Dios? Hasta ante la presencia de sus enemigos era abrazado, era recibido. Hasta Aquis todavía le regala terreno todavía. Esa tierra de Siclag le pertenece a los filisteos. Te regalo, David, para ti, para que vivas tú y tu familia, tu casa, tu gente. Mira, vaya donde vaya, David tiene favor. No porque sea guapo, rubio, ojos azules, era porque caminaba con Dios. Pregúntale que está a tu lado, dile, ¿tú caminas con Dios? ¿Tú caminas con Dios? ¿Con quién caminas? Dile. Ahora sí, regresamos. En este tiempo que estuvo David caminando en tierra de los filisteos, es muy probable, debido a la buena fama, la buena reputación del hombre valiente, mientras caminaba en la tierra de los filisteos, probablemente se le unió ahí los cereteos y los peleteos. Empezaron a caminar con él, se unieron a su ejército y David iba, peleaba y vencía, y los cereteos eran testigos de cada batalla, de cada guerra, de cada pleito vencido. Volvemos al presente. Dice la Biblia que en cierta ocasión, debido al pecado de David,
cae, dice el profeta Natán, dice, habrá espada en tu casa. Mañana más tarde Absalón se levanta, tú sabes la historia, yo voy a resumirlo rápidamente nada más. Absalón se levanta, empieza a caer bien con los cabezas, los líderes de diferentes tribus, y les dice, vamos a marchar contra David. Y él se autoproclama rey y viene noticia a David, dice la Biblia. Segunda de Samuel capítulo 15 versos 13 y 14 dice, y vino el aviso a David diciendo, el corazón de todo Israel se va con Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, le dijo, levantaos y huyamos. Repite conmigo, levantaos y huyamos. Levantaos y huyamos. Cuando los cereteos y los peleteos escuchan esta orden nunca antes la habían oído, jamás. Porque siempre que David peleaba, siempre que David veía un pleito, un conflicto, siempre, hermanos, siempre ganaba. David jamás huía del problema, del conflicto. Otra cosa, con Saúl es otra cosa, por no querer enfrentarlo, huía de Saúl. Pero cuando era batalla contra enemigos, David no se rendía. Siempre era, vienen los soldados, pero son más, no importa. Jehová está con nosotros, a las armas, a los caballos, vamos a pelear. Y siempre ganaba. Literalmente la Biblia dice, en 3 versículos dice, y Jehová dio la victoria a David donde quiera que iba. Escucha, Jehová le daba victoria a David donde quiera que iba. Esto se repite 3 veces en la Biblia. Segunda de Samuel 8:6, segunda de Samuel 8:14, primera de Crónicas 18:13. Los 3 versículos dicen lo mismo. Donde quiera que iba David, Jehová le daba, ¿qué cosa? Victoria, donde quiera, se enfrente, se enfrentaba a los filisteos, a los moabitas, a los sirios, edomitas, amonitas, siempre ganaba, siempre vencía. Nadie se enfrentaba a David. Cuando miraban de lejos, es un ejército pequeñito, vamos a vencerlo, vamos. Y cuando miran bien a la distancia y ven que tenían la bandera, el estandarte de David, la estrella de 6 puntas, no, es David, vamos, pero son pocos, no, esos son bravos. Y la gente huía por la fama, la reputación que tenía David. Cuando los estandartes, la bandera de David se oleaba ahí, la estrella de David, la gente huía, porque David no caminaba solo. ¿Con quién caminaba David? Con Jehová. Ahora, es la primera vez en la vida de los cereteos y los peleteos que a ese gran hombre valiente, ese hombre que vence y nunca fracasa, por primera vez dice, huyamos, levántese y escapemos, retirada. Y yo lo seguía porque era un hombre valiente. Yo lo seguía porque este hombre era imparable. Y ahora dice, corran. Yo lo sabía, yo sé que David es hombre valiente, pero ahora habla como un cobarde. Vayámonos, dice. Uno puede entender, los que somos padres entendemos. Está hablando pues de Absalón. No es que no quiera enfrentar, no es que no pueda enfrentarse, es que no quiere enfrentarse. No es que no pueda vencer, no quiere vencerlo, porque en la batalla puede morir su hijo. Entonces David le da una orden que nunca antes había dado a sus hombres, a su guardia personal, a su gente personal, a su círculo privado. Y le dice, no vamos a pelear con Absalón, vamos a huir de Absalón, escapemos. Dice la Biblia que todos salen escapando, todos salen huyendo. Pero dice la Biblia, y hemos leído al inicio, que los cereteos y los peleteos iban delante del rey. ¿Dónde iban? Delante. Era como cuando ves a un famoso o a un político de repente en las calles, no caminan solos, porque alguien podría dañarlos. ¿Cómo caminan estas personas? Rodeado de guardaespaldas, ¿no? Por ahí dicen gorilones, ¿no? Tremendos. Así también David, cuando salió huyendo, no caminaba solo. Adelante, quien estaba sacando cara por ellos eran los cereteos y los peleteos. Y te hago recordar que son filisteos, no son israelitas. Y lo increíble es que los propios israelitas se fueron con Absalón, su propio pueblo. La mayoría, en su gran porcentaje, se iba con Absalón. Sus hermanos, descendientes de Abraham, van con Absalón, traicionándolo. ¿Quién lo apoya? Los que tienen raíces perversas, ¿no? Los que eran pecadores, los que eran malvados, los que eran odiados, ellos le están apoyando a David. Cuando todo parecía perdido, cuando el rey huye, la gente no sabe a quién seguir, qué está sucediendo, por qué el rey sale corriendo. Cuando el reino parecía que se iba a desmoronar, los cereteos y los peleteos dijeron, nos vamos con el rey. ¿Qué dijeron? Nos vamos. Yo te pregunto, hermanos, cuando la situación se puso, porque es fácil caminar con el rey cuando la comida sobra. Es fácil vivir al lado del rey cuando todo sale bonito y hay paz. Es fácil vivir con el rey porque ahí las cosas son más baratas, de repente es más accesible. Es fácil cuidar al rey cuando no hay peligro. Pero cuando la secuencia, la situación cambia,
cuando la atmósfera cambia, cuando el rey está en peligro, muchas personas, cuando la situación cambia, empiezan a huir. Muchas personas que cuando el trabajo se pone difícil, sea por el compañero que te trata mal o insulta, o hay muchos problemas, o el jefe dice, mira, hay problemas económicos, vamos a pagar un poco retrasado. Cuando se pone dificultoso el trabajo, la gente suele abandonar el trabajo. Cuando los amigos se ponen pesados y sus bromas ya no les gustan, la gente suele abandonar a esos amigos. Cuando los familiares se ponen ya muy ofensivos, muy groseros, muy insoportables, la gente suele cortar toda clase de señal y contacto con ese familiar. Cuando la iglesia se pone difícil, cuando los pastores, los líderes hacen cosas que no te agradan, que no te gustan, que no te parecen, la gente suele abandonar el aposento, abandonar la iglesia. Cuando el matrimonio se pone difícil, ¿sabes qué hace la gente? Muchos. Cuando el matrimonio se pone complicado, ¿qué hacen? Abandonan también el matrimonio. Pero la fidelidad, hermano, hermana, no se mide en la bonanza, cuando todo está hermoso, bonito. La fidelidad verdadera se mide en momentos de tempestad, en momentos de crisis. La fidelidad no se mide cuando todo va bien, se mide en tiempo de necesidad. La fidelidad no se mide cuando el mar está todo bonito, se mide cuando hay rayos, truenos, las olas que se meten en el barca. Ahí se mide la fidelidad. Se mide cuando la deuda está hasta el cuello. Ahí se mide quién continúa contigo, quién se queda a tu lado. Se mide cuando estás enfermo. Ahí se ve la verdadera fidelidad. Se mide cuando tienes el corazón roto. Se mide cuando pecas y todo el mundo te señala, pero quién camina a tu lado. Ahí se ve la fidelidad. Cuando da ganas de huir y abandonarlo todo, pero siguen a tu lado. Hasta David decía, quisiera ser una paloma y huir y dejarlo todo. David también soñaba a veces dejarlo todo. La fidelidad jamás se va a ver en tiempos de paz, se ve en tiempos de crisis. La fidelidad siempre se ve. Escuchaba hace mucho tiempo una historia de un muchacho que decía, yo amo a mi novia, y era su prometida y daba su vida por ella, y cuando se entera que la muchacha tiene cáncer y le empieza a hacer quimioterapia y pierde todo el cabello y ya empezaba a visitarla menos, yo no estaba tan atento y finalmente terminó la relación con ella. Es que no quiero casarme con una mujer con cáncer, decía este tipo. Te pregunto, ¿eso es fidelidad? Eso es fidelidad. Entonces no era amor, porque el amor todo lo espera, todo lo soporta. Era enamoramiento, que es diferente. Es la ilusión de estar con esa persona, pero no había amor verdadero, porque el amor verdadero conlleva fidelidad. ¡A su nombre! Dale palmas a nuestro Rey. Ahora, cuando tú eres fiel, cuando somos fiel, el que es fiel permanece. Y al que permanece, Dios lo bendice. Juan capítulo 15, verso 7 dice, si permanecéis, escucha, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escucha, pedid todo lo que quieras y será hecho. Si mi palabra permanece en tu corazón, si tú eres fiel a mi palabra, si tú cumples cada uno de mis versículos, de mis mandamientos, pide lo que quieras, que yo te voy a dar. Ese es nuestro Dios, recompensando la fidelidad de su pueblo. ¡A su nombre! ¡Qué hermoso! Los cereteos y los peleteos apenas aparecen en 3-4 versículos en toda la Biblia. Apenas aparecen, pero siempre que aparecen están al lado del rey. Siempre, siempre. Y David iba y con él los cereteos y los peleteos. Y David marchaba y con él los cereteos y los peleteos. Y David dijo, voy a coronar a mi hijo, y con él los cereteos y los... Siempre que, las pocas veces que aparecen, siempre están al lado del rey. Ellos no aparecen en la Biblia porque hicieron milagros, porque tenían dones, porque escribieron libros, porque eran profetas. Aparecen en la Biblia porque fueron fieles. Si algo hay de los pereteos que nos enseña, que nos habla el Espíritu Santo hasta nuestra era, es que eran fieles. ¿Cómo eran estos hombres? Fieles. Y la fidelidad, hermanos, la fidelidad permanece aunque cueste la vida, aunque tu vida esté en juego, en riesgo. Esa es la verdadera fidelidad. Job dice en Job 13:15, dice, he aquí, aunque él me matare, mira, ¿qué está hablando? Aunque Jehová me matare, en él esperaré. ¿Qué dice Job? Oye, pero Dios te hizo esto, Dios te dañó, Dios está enfermo. Y de repente le trataban de hablar de esta manera. Y él dice, aunque me mate, yo permanezco. Te pregunto, ¿no es eso fidelidad?
Yo voy a estar ahí, aunque me pase cosas peores de lo que me pasó, yo permanezco aquí. Yo me quedo aquí. Eso es fidelidad. Los cereteos y los peleteos darían la vida por David. Dice la palabra, ellos iban delante del rey. El rey en ese momento está en crisis. Yo quiero que entiendas el panorama completo. David está en Jerusalén. Jerusalén se entera que su hijo Absalón, el nuevo rey, autoproclamado rey, va a venir a Jerusalén a sentarse en el trono. Y si viene y lo encuentra a David, va a matar a David. Entonces los cereteos, los filisteos están caminando con David, protegiendo, poniéndose delante. Pero si yo soy israelita, yo digo, parece que David ya está viejito, tiene los días contados, y el joven y fuerte Absalón va a tomar, bueno, igual es su hijo, igual tiene sangre real. Si yo lo mato a David, ¿qué no me va a dar Absalón? Una mansión, 4 carros. ¿Cuánta chacra me va a dar? Si mato a David de acá, un flechazo le tiro. No voy a ir con espada porque están sus hombres, pero si de aquí le tiro una flecha y mato a David, qué recompensa me va a dar. ¿Qué premio me va a dar por matar a su dolor de cabeza de Absalón? La Biblia dice que David, cuando caminaba, se tapaba la cabeza, y varias personas a su alrededor se tapaban la cabeza para que no sepan cuál era David. Caminaba descalzo también, pero adelante de él, como quien dice, para recibir la bala, estaban los cereteos, los peleteos, arriesgando su vida por su rey. Están ahí fieles, caminando a su lado. La fidelidad, hermanos, no depende del beneficio. Muchos de nosotros, los que son empleados, tienen un horario para ir a trabajar de tal hora, de 8 a esta, y eres fiel a tu horario porque te pagan. A ver, si no te pagan, vas a trabajar a la hora que te dicen. A ver, si te reducen el pago, vas a la hora que deberías, porque tu fidelidad al trabajo está condicionado a un beneficio. Pero la fidelidad que Dios quiere de nosotros no debe estar condicionado. Los cereteos y los peleteos, como te acabo de decir, son filisteos. No existe una tribu de las 12 tribus llamada cereteo. No existe una tribu llamada peleteo. ¿Qué significa eso? Que los cereteos y los peleteos no tienen terreno, no tienen chacra, no tienen una tribu, no tienen pertenencia en Israel. Cuando ellos dijeron, voy a dejar la tierra de los filisteos, este país, para irme al país de Israel, están diciendo en otras palabras, renuncio a mis propiedades, renuncio a lo que tengo para caminar con él. Renunciaron. No hay beneficio terrenal. David no le va a dar una chacra, le va a dar hectáreas, no le va a dar eso. A lo mucho le dará una casa porque fueron soldados al fin y al cabo toda su vida. Pero no tienen heredad. La heredad que Josué repartió, Caleb repartió, no hay para los cereteos y peleteos. En otras palabras, no tienen obligación para quedarse. Cuando un rey normalmente iba a la guerra, dice, vamos a pelear, defienden sus tierras. ¿Qué tierra va a defender los cereteos y peleteos si no pertenecen a Israel? Son libres, en cualquier momento renuncian, tiran la espada y se van. Son extranjeros, al fin y al cabo. Nada los sujeta, nada terrenal los sujeta. Lo que los sujetaba era el amor a su rey. Dale fuertes palmas al Señor. El amor es un gran componente para la fidelidad. ¿Quién era fiel por amor? Sin buscar un beneficio. Ruth. La Biblia dice, en Ruth, yo voy a leerlo rápidamente. Ruth capítulo 1, versos 16, 17 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ruth era una mujer joven, era guapa, la Biblia dice que era linda, simpática. Esta muchacha, viviendo en tierra de Moab, en su tierra, en su país, ella fácilmente podría volverse a casar con otro hombre y continuar con su estilo de vida. Pero ella, al renunciar a su familia, a su casa, sus posibilidades de un nuevo matrimonio, al renunciar eso y seguir a Noemí, no es que Noemí le espera en la casa terrenos, haciendas, títulos, no es que le espera tremenda hectárea, no. Cuando Ruth sigue a Noemí y llegan a Israel, ¿sabes cómo viven? Viven prácticamente como pobres. Hasta tienen que ir detrás de los cultivos, recoger la poca espiga que se le cae, recoger para comer eso. No tenían ni para comer. Prácticamente la vida para Ruth en Israel, económicamente, fue peor de lo que si ella se hubiera quedado en Moab. En Israel, a Ruth vivió como pobre. Si se hubiera quedado en Moab, de repente hubiera vivido como clase media baja, con sus padres. Se hubiera casado su clase media un poquito alta de repente, porque era guapa. Pudo haber arreglado su vida económica si se hubiera quedado en Moab. Entonces
viendo su futuro, que las posibilidades de futuro son mejores en Moab, ¿por qué dejó Moab a vivir ahí como mendigo, mendigando, agarrando como pobre? ¿Por qué dejó toda su comodidad? ¿Por qué su lealtad con Noemí? Por amor. ¿Qué era lo que le ataba a Noemí? Perdón, a Ruth. ¿Qué era lo que le ataba? El amor. ¿Por qué no sabes, pastor, que es amor? Porque esa lealtad no trae beneficio para Ruth. No le conviene a Ruth. Ella no sabía que le esperaba una bendición de parte de Dios. Cuando ella decidió seguir a Noemí, prácticamente estaba viendo un futuro donde iba a vivir tal vez como pobre toda su vida. Eso era el posible futuro de Ruth. Dios la bendijo, bueno, es otro tema. A lo que voy es que ella tenía una fidelidad sin beneficio. Te pregunto, ¿cómo era la fidelidad de Ruth? ¿Cómo era? No, es que sigo a la abuela porque tiene unos cofres, unos terrenos, unos títulos que me han dicho, unos lingotes de oro enterrados bajo su casa. No había nada. No había nada. Era una fidelidad sin condiciones, no buscaba nada a cambio. ¿De qué se va a aprovechar? ¿De qué le va a heredar? No tiene nada la abuela. Pero hoy estaba Ruth siendo fiel por amor. Dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Hay un peligro cuando hay personas cerca a ti, los más cercanos a tu corazón, porque el que está más cerca a tu corazón también puede herir tu corazón. Los que están más cerca al rey son los que pueden matar al rey en la noche cuando duerme. De hecho, la Biblia narra también que uno de los hijos de Jonás, del rey Saúl, que fue rey, uno de los hijos del rey Saúl que fue rey, dice la Biblia, a su medianoche, sus propios hombres, soldados que se supone deben proteger su vida, entraron a su cuarto en la madrugada y le cortaron la cabeza. Sus propios hombres, los que estaban más cerca a él, los que se supone que darían la vida por el príncipe, por el rey, el hijo de Saúl. Estos ereteos y peleteos, filisteos, en cualquier momento pudieran extender su mano contra David, pero jamás lo hicieron en los 40 años de reinado. Jamás lo hicieron. Había una lealtad genuina. Eran su guardia personal. La Biblia dice que Jesús también caminaba y también tenía 12 hombres que caminaban con él. Son su gente cercana a su corazón. Y fue uno el que lo traicionó, ¿no fue Judas? Dice Mateo 26, 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. El beso, símbolo de afecto, de cariño, se terminó convirtiendo en símbolo de traición. David también, no es que David, pastor, pero es que es David, pues. ¿Quién va a traicionar a David? Nadie traicionará a David porque David es un hombre grande, hombre famoso, siervo de Dios. David también fue traicionado. La Biblia dice que había un hombre llamado Aitofel. Y Aitofel no era cualquiera. La Biblia dice que cuando Aitofel hablaba, era como si el mismísimo Jehová hablara por boca de Aitofel. Y este Aitofel terminó traicionando a David. Dice 2 Samuel 15:31. Entonces dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Aitofel caminaba al lado de David y lo terminó traicionando. El apóstol Pablo, dice la Biblia, tenía un colaborador llamado Demas. Y cuando él iba, viajaba o necesitaba algo, Demas estaba ahí sirviendo como ayudante, como siervo, como su consiervo. Y mañana más tarde escribe Pablo en su segunda carta a Timoteo 4:10, dice: porque Demas, mi colaborador, me ha desamparado amando este mundo. Demas, el siervo de Dios Demas, también traicionó, también abandonó. Que una persona esté cerca a ti, que una persona esté cerca a tu corazón, no garantiza fidelidad. La fidelidad es una decisión diaria. ¿Qué es la fidelidad? Una decisión que se hace cada día. Dale fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Ahora yo te pregunto, los ereteos y los peleteos, estos filisteos, ¿a quién le eran fiel? ¿A David o a Dios? ¿Ah? ¿A quiénes eran leales? ¿Dónde estaba su lealtad de ellos? ¿En el rey David o en Dios? ¿Dónde estaba su lealtad? Tal vez su lealtad inició con David. La Biblia dice más adelante que cuando David le da la sucesión
a su hijo Salomón, los cereteos y los peleteos caminan con Salomón y lo guían para su coronación. Lo que trato de decirte es esto: los cereteos y los peleteos pudieron haberse unido al equipo de Absalón, al bando de Absalón, pudieron hacerlo. Los cereteos y peleteos tienen un origen pagano, tienen un origen de sus dioses, sus imágenes, pero caminaban con David. Yo no creo que estos hombres, al caminar con David, seguirían sus ídolos, porque habría anatema en el ejército de David y Dios no estaría con David. Si Dios está con David y le da estas victorias y le dice que nunca perdió, yo entiendo que en algún momento David les habló, les enseñó, les instruyó y les habló de un solo Dios que hace todas las cosas. No hay tantas imágenes, tantas estatuas. Un solo Dios es suficiente, y ese es Jehová de los ejércitos. Yo imagino que estos cereteos y peleteos en algún momento de su vida, mientras caminaban con David, tuvieron que renunciar a sus dioses para conocer al nuevo Dios de Israel, nuestro Dios Jehová. Ellos están en ese momento en una dicotomía, no saben si seguir de repente a David o a Absalón, pero Absalón se autoproclama rey. Yo soy el rey, se autoproclama, pero David no se autoproclamó rey jamás. David fue ungido por Dios. Si fuera por David nada más, porque mañana más tarde David permite que su hijo Salomón sea el rey, pero no es porque a él se le dio la gana, es porque Dios le da la orden: tendrás un hijo, le pondrás por nombre Salomón. O sea, Dios le habla a David y le dice: cuando tengas un hijo llamado Salomón, ese será el próximo rey. Salomón no lo escogió David, ¿lo escogió quién? Dios. Estaba dentro de la voluntad del Padre. Y los cereteos y los peleteos empezaron a caminar al proteger, al cuidar, al caminar con David. Están haciendo la voluntad de Dios porque Dios lo escogió. Si hubieran escogido a Absalón, hubieran hecho la voluntad de Absalón porque Absalón se escogió solito. Cuando ellos caminan al lado de Salomón, también están caminando en la voluntad de Dios, porque Dios también eligió a Salomón. Los cereteos y los peleteos, no sé si saben, conscientes o inconscientes, están haciendo la voluntad de Dios, resguardando al rey que Dios escogió. Dile al que está a tu lado, dile: ¿dónde está tu fidelidad? ¿En Dios o en una persona? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? Porque la lealtad, hermano, no puede estar con varios, con 20, 40, no. Siempre hay uno que pesa más. Yo quiero hablarte del rey Asa. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19, dice la palabra de Dios. Dice que el rey Asa tenía su madre, ¿no? Dice, Primera de Reyes 2, 19. Creo que ese no es. No, ese no es. Bueno, dice la palabra: también privó a su madre Maaca de ser. A ver si lo encuentra, por favor. Creo que le he apuntado mal el verso. Dice esto el verso: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y la quemó junto al torrente de Cedrón. Dice la Biblia que había un hombre llamado Asa, un rey llamado Asa. ¿Cómo se llama el rey? Asa. Este rey tiene su madre. Bueno, dice la Biblia que Maaca en realidad era su abuela. En Israel, en los reyes, había un título que era el título de reina madre. El título de 15:13. A ver si lo pones, por favor. Había un título en la época de los reyes, el título de reina madre. La reina madre, escúchame bien, por favor, préstame atención aquí. La reina madre era la mujer más poderosa del país. No la reina, ojo, la reina no, la reina madre. ¿Por qué, pastor? La reina, la esposa, tiene que ser lo segundo más importante después del rey. No, porque el rey tenía muchas esposas. Salomón tenía 700 esposas, o sea, 700 reinas. Las 700 van a ser la mujer más poderosa. La más poderosa era la reina madre. Y la reina madre se le daba a la mamá del rey, o también se le daba a la abuela del rey. Por ejemplo, la Biblia dice: Salomón, cuando Salomón ve que entra Betsabé, su mamá, ¿no? Betsabé entra a la presencia de Salomón, Salomón se inclina, el rey se inclina ante su madre Betsabé. Y viene Betsabé y se sienta a su diestra, dice la Biblia, para que te hagas una idea. Salomón no se arrodillaba ni se inclinaba con ninguna de sus 700 esposas, pero a su madre.
A Betsabé, sí. Con Betsabé se inclinó Salomón. Ahora, este rey Asa, dice la Biblia, tenía su reina madre. O sea, su reina madre era su abuela Maca. Maca era esposa de Roboam. Roboam tuvo su esposa Maca. Después dice la Biblia, tuvo un hijo llamado Abías. Abías muere y tiene su hijo llamado Asa. Y estamos hablando de él, de Asa. ¿Qué pasa con Asa? Su madre o su abuela, la reina madre, dice la Biblia que era una mujer idólatra. Y mandaba, como era la mujer más poderosa del país, mandaba construir templos para Baal, templos para tal imagen, templos para el otro dios. Y la reina madre también tenía ese poder, porque era la mujer más poderosa del país. Tenía ese título. Y Asa miraba, y Asa adoraba a Jehová y decía, pero mamá, esto es pecado, mamá, esto no se hace. ¿Y qué hace Asa? Piensa, ¿qué hago? Pero mi mamá se va a molestar, se va a ofender la abuela, me va a mirar mal, de repente no sé. Y Asa tiene que reafirmar dónde está su lealtad. Pero es que es mi reina madre. ¿Qué va a decir la gente? ¿Sabes qué hace Asa? Ahí está. Dice, privó significa quitó. Le quitó el título de reina madre a Maaca. Ya no vas a ser mi reina madre. O sea, de ser la mujer más poderosa, la convirtió en una simple anciana. Una simple abuela del montón. Porque había hecho un ídolo a Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, todas las obras de su madre, de repente de la reina madre, la plata, el dinero, la donación, todo eso se hizo nada, se quemó, se destruyó. Mira, yo quiero que entiendas algo. Cuando este hombre le quita el título de reina madre, no es privado, no es así nosotros nomás, es público ante todo el país. La gente, qué vergüenza, el rey, ¿cómo la trata? Mira a la reina madre, ¿cómo la trata? ¿Qué le está quitando? Le está quitando su posición oficial. Le está quitando la influencia ante los jueces, la corte. Dejó de presentarse, deja de representar a la familia real. Pierde su autoridad religiosa y política. Deja de ser la mujer más importante del reino. Y prácticamente lo hizo delante de todo el país. O sea, qué vergüenza. La humilló públicamente. De repente no quería. Pero en otras palabras, ante todo el país le dijo a esta señora, reina madre, que es mi abuela, nadie le haga caso. Es lo que hace Asa. Si ella dice algo, no le hagan caso. Si quiere construir una imagen, no le hagan caso. Delante de todo el país le quitó el título, el poder, la autoridad. ¿Por qué? Porque era una mujer idólatra. Este hombre tiene que tener pantalones y agallas para decirle no a su familia, para honrar y poner su lealtad, su corazón ante nuestro Dios Todopoderoso. Dale fuertes palmas al Rey de Reyes. Hay gente que ni a su mamá ni a su papá, ellos son más importantes que el Señor. Y sus hijos, hasta un cumpleaños es más importante que una cita con Dios. Hay gente así, hay muchos así. Unos han venido, otros no. Mira, dice la palabra, Éxodo capítulo 1, 17, que dice, dos parteras llamadas Cifra y Fúa. Estas mujeres reciben orden del rey, del faraón, y le dice, vayan y maten a todos los varones. Pero ellos conocían a Jehová. Si matamos a los bebitos recién nacidos varones, Jehová se va a molestar. Y si no hacemos caso al rey, nos corta el cuello y nos mata. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Somos leales al rey, a la corona, o somos leales a Jehová? Y la Biblia dice que estas mujeres, de repente orando, con temor, con miedo, decidieron ser leales a Jehová. No importa, mintieron al rey, pero su lealtad no estaba con el rey. Su lealtad estaba ¿con quién? Y Dios premia o no premia la lealtad. Premia o no premia la fidelidad. Premia o no premia la honra. Dice verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios, cuando ve tu lealtad, cuando ve que lo priorizas, que lo valoras, no te quedas vacío, no te quedas con ya gracias. No. Dios te recompensa, te bendice, te hace fructífero. Aún como David o como José, aún los que te odian, los que te aborrecen, tus enemigos terminarán estando a tu lado, siendo canal de bendición por orden de Jehová. A su nombre. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, escucha, este es para ti, para mí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
O sea, es más importante Dios que cualquier persona. Más importante. La Biblia habla la historia de una mujer llamada Zafira, que un día viene su esposo y le dice: mi amor, vamos a donar este terreno para la iglesia, para la obra de Dios. Ya, dice. Agarran el terreno, lo venden, van a traer el dinero y le dice: mi amor, mira, pensé que me iban a dar 1,000 y me dieron 2,000, 3,000. ¿Qué tal si sacamos un cachito? Que tenemos deudas, hay que pagar Movistar, hay que pagar no sé, luz del sur. O sea, Pala ha venido carísimo un día. Mira que estamos en las Olimpiadas, el Mundial, hay que pagar también ahí DirecTV. Ah, mi amor, estamos debiendo dos meses, se van a cortar, hay que sacar una tajada. No se van a dar cuenta. Y ella en ese momento tiene que decidir si su lealtad va a estar con su marido o va a estar con Dios. Ella decide poner su lealtad en su marido. Ya, vamos a hacerlo. Agarra, va y lo entrega al marido. Zafira no sabe nada de eso. Dice la Biblia, Hechos capítulo 5, verso 7. Dice: pasado un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a Zafira, le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Vendiste la heredad del terreno en tanto dinero? Si ella decía: no, hemos mentido, la verdad es que hemos agarrado un pedazo. En ese momento ella tiene que decidir si su lealtad va a estar con la mentira de su marido o si su lealtad va a estar con Dios. Pero ella decidió en ese momento, cuando Pedro le pregunta: ¿de verdad vendiste el terreno en tanto? Ella en ese momento debió haber elegido su lealtad con Dios, pero decidió ser leal a su marido en su pecado. ¿Qué pasó? Murió al instante. Dios la castigó. Yo te pregunto, ¿qué haces si tu familiar te pide pecar por ellos? Te pide mentir por ellos, te pide ignorar cierto dinero. Es que, pastor, tengo que serle fiel a mi esposo. Sí, pero si tu esposo o tu esposa te incita a un pecado, eso no se llama fidelidad, eso se llama complicidad. No es fidelidad. No, es que yo sé que está mal, pero yo sé que me he dicho comprarme una cervecita. Yo sé, pero la Biblia también dice que tengo que honrar a mi marido. Eso no es ser fiel, eso es ser cómplice. Había un delincuente, había robado una cartera, estaba huyendo, el policía lo agarra, un policía nomás porque los demás policías estaban al fondo, este policía lo tira al piso, lo estaba como queriendo esposar y la mamá del delincuente que estaba por ahí lo ve a su hijo, va corriendo y le empuja al policía y el delincuente se levanta y se va corriendo. Le pregunto, ¿esta mamá fue fiel o fue cómplice? ¿Por qué? Porque la complicidad apaña hasta el pecado, pero la fidelidad no. Antes de ser fiel aún a tu esposo, a tu hijo, a quien sea, primero serle fiel al Señor. Yo escuchaba a un pastor que predicaba hace ya tiempo. Él contó esto. Él contaba su testimonio. Decía: estaba un tiempo de necesidad, hablaba con mi esposa en la sala, ¿cómo nos falta pagar esto? Estaba preocupado y este pastor se va a su habitación. La esposa, después de 10 minutos, lo acompaña, lo busca, y cuando lo encuentra, dice que el pastor tenía una cartucherita donde ponía siempre su diezmo y estaba contando ahí cuánto necesitaba y cuánto había. La esposa lo ve por atrás, se le acerca y le dice: ¿qué estás pensando, ladrón? Cuando le dice eso, él se queda frío, se incomoda. ¿Qué tenemos que pagar, pues? Y ella le dice: no, ya veremos cómo. No importa, prefiero que nos corten la luz a que le robes al Señor. Y él se molestó con su esposa y cerró y lo dejó ya y se fue molesto de la casa. Ya voy a buscar trabajo, se fue renegando. En ese momento él renegó, se amarró con ella. Ya, si nos cortan, no me digas nada, no me reclames nada si nos cortan la luz. Estaba molesto con ella en ese momento. Pero después él entendió que ella estaba en lo correcto. El que cuenta este testimonio no es ella, es él. Diciendo, ella tenía razón. Cuando tú eres fiel a Dios y le pones la contra sea quien sea, te va a mirar mal, te va a mirar feo, así como el pastor estaba molesto, pero después se va a dar cuenta que tenías razón, se va a dar cuenta que Jehová estaba hablando a través de ti, te va a agradecer. A veces cerrar puertas, decir que no, parece malo, pero al final no se pierde, se recupera. ¡A su nombre! Oye, hermanos, es hermoso ser fiel. Estos cereteos y peleteos aparecen en la historia de la palabra de Dios. No tantas veces, no es una historia larga, extensa, apenas, como te digo, 2-3 versículos apenas. Pero dejan una enorme huella de fidelidad. Jesús enseñaba lo mismo. ¿Qué decía Jesús? Mateo 25-21 dice: su Señor le dijo: bien
buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mira bien lo que le dice el Señor. No le dice, buen siervo con muchos dones, buen siervo talentoso, buen siervo habilidoso, buen siervo profético. No le dice eso. Buen siervo honrado. No. Le dice, buen siervo y fiel. Fiel. Dios bendice la fidelidad. Siempre va a recompensar Jehová nuestra fidelidad. Siempre. Apocalipsis 2:10, ya con eso acabo. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice el Señor, yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Dile al que está a tu lado, dile, Dios quiere tu fidelidad. Mi Padre quiere tu fidelidad. La fidelidad vale más que el dinero. Si tu fidelidad varía por un soborno, como tú sabes dónde ocurren estas cosas, por un pedazo de dinero. Si tu fidelidad varía por dinero, no eres una persona fiel. La fidelidad vale más que el dinero. La fidelidad vale más que la fama. Es que si le digo que, imagínate al rey Asa, es que si le digo que si le quito el título se va a molestar, se va a resentir, nunca más me va a hablar mi reina madre. Perdió favor. La gente diría, ese rey Asa es el primer rey en la historia que deshonra a su abuela, a su madre. Qué mal hijo, qué mal descendiente. Hablarían mal. Perdió tal vez fama, perdió tal vez favor. De repente le mirarían feo en la calle. De repente, no sé, tirarían pintura en su puerta. No lo sé. Perdería fama, favor entre los seres humanos, las personas. Pero ganó mucho fama delante de los ojos de Dios. La Biblia dice en Asa, Dios lo hizo poderoso, bendecido, ganaba muchas batallas, todo prosperaba, tanto que al final el orgullo le ganó. Bueno, ese es otro tema. La fidelidad, hermanos, la fidelidad es la prueba de amor verdadero. La fidelidad. Los cereteos y peleteos quedan marcados en la historia por una sola razón. Nunca, jamás, venga lo que venga, jamás dejaron solo a su rey. Jamás abandonaron, jamás desertaron, jamás huyeron, aún en el día más oscuro de sus vidas. Porque al irse con David, no sabían si algún día David regresaría a la corona. ¿Qué tal si Absalón venía con todo el ejército, arrasaba, mataba a David, mataba a los cereteos, a los peleteos, a los valientes de David? Pues también pudo haber ocurrido eso. No sabían, era incierto el futuro. No sabían si David iba a volver a sentarse en el trono. Y aún así, caminaron con su rey. Caminaron con el hombre a cual le dieron la confianza, la lealtad. Queridos hermanos, que cuando Cristo venga también pueda decir de nosotros, bien hecho, sierva fiel, buen siervo fiel. ¿Cuántos queremos escuchar eso de nuestro Padre? ¿Cuántos queremos escuchar eso de nuestro Señor? Dale palmas a nuestro Dios. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Hoy nuestro Padre, nuestro Dios nos hace una pregunta. A mí, a ti, a todos los que estamos presentes o aún en redes, Dios nos hace la misma pregunta. ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está? ¿Dónde estás poniendo tu seguridad? ¿Dónde te sientes seguro? ¿Está en las personas? ¿Está en la comodidad? ¿Está en el plan de Dios? Tal vez has pensado abandonar el ministerio, el don que Dios te ha dado, el llamado, tu servicio. Has pensado abandonar tu matrimonio. Has pensado abandonar tu hogar. Has pensado abandonar tu iglesia. No sé. Tal vez la batalla en tu vida se ha puesto muy oscura, muy reñida. Tal vez hay mucha carga. Tal vez estás pasando en el capítulo más oscuro de tu vida. Pero dice el Señor, el que es fiel, ese heredará todas las cosas. Yo quiero saber cuántos queremos seguir los pasos de estos hombres y serle fieles al Señor. Levante su mano. ¿Cuántos queremos serle fieles al Señor? ¿Cuántos nos atrevemos a decirle, quiero ser fiel hasta el fin? ¿Cuántos nos atrevemos? Pasa aquí adelante, por favor. Vamos a orar. Regálame 5 minutos. En mi vida ha sido